Domingo hay elecciones en Córdoba y Formosa, pero lo importante va a pasar el sábado hasta las 0 horas, ¿no? El domingo, sí, 0 horas el domingo. Ahí vence el tiempo para presentar ya las fórmulas. Acá es con candidatos y fórmulas. Y recuerden que en La Nación no puedes cruzar fórmulas después. Es decir, la fórmula que se presenta y la que gane va a ser la fórmula que vaya a la elección general. ¿Qué crees que va a pasar el domingo? ¿De qué nos vamos a enterar? Bueno, de la oferta que vamos a encontrar el 13 de agosto en primer lugar. Y creo que si bien tenemos parte de la definición de esa oferta, digamos, ya sobre la mesa, hay candidatos que ya sabemos que van a estar en ese cuarto oscuro, creo que está faltando la pieza más importante de rompecabezas, que es la del oficialismo. ¿Qué características va a tener la oferta electoral del oficialismo? No sabemos si va a haber paso. ¿Vos todavía pensás que puede no haber paso? Bueno, si uno interpreta la actitud de los actores que están interviniendo en ese proceso y cuál ha sido el nivel de exigencia y de obstáculos que se le ha puesto a Daniel Scioli para competir en esa primaria, y uno tiene que interpretar que no hay consenso mayoritario para que haya paso dentro del oficialismo. Creo que sigue estando la presión de muchos actores de llegar a un consenso y a una fórmula de unidad, y creo que está el incentivo además. Porque cuando uno analiza la escena completa, uno ve un oficialismo que está necesitado de demostrar que está competitivo, que está necesitado de demostrar a la gente que puede competir en un escenario adverso, claramente por la situación económica, por los niveles de desaprobación de la gestión de gobierno, por la imagen negativa de los dirigentes del oficialismo. Por todo eso se le vuelve necesario demostrar que está competitivo, y quizás en eso haya un incentivo para decir vayamos con un candidato de unidad que demuestre que estamos en condiciones de pelear esta elección. Por eso me inclino a sospechar que podríamos tener una definición de una oferta única. Y competir en un mano a mano, en una paso con Scioli o con quien sea, podría generar cierto riesgo no solo de perder esa paso, sino de terminar siendo una fórmula mucho más postergada, o que lo que es Unión por la Patria termine más retrasado en lo que es comparación candidato con candidato. A ver, hay pros y contras de ir a una paso con una oferta diversificada, con múltiples candidatos o con un candidato de unidad. Si uno va con múltiples candidatos, eso maximiza la posibilidad de captar votos, ¿no? Porque la oferta es más diversa y puede atraer una mayor cantidad de votantes. La negativa es que uno va con candidatos que terminan sacando poca cantidad de votos. Claro. Es más, probablemente tengamos en una paso del oficialismo candidatos que no lleguen al 20%. Y si se reparten de manera igualitaria los apoyos, hasta pudieran salir cuartos, quintos, ¿no? Entonces, el riesgo está en ese sentido. La fortaleza de ir con un candidato de unidad es esta que señalaba al comienzo, ¿no? La de mostrar competitividad y la de poder disputarle un objetivo que no es menor, que es la de ser el candidato más votado a Javier Milei. Porque cuando uno mira la escena, como La Libertad Avanza tiene un solo candidato, es muy probable, o es altamente probable, que Milei sea el candidato más votado. En los últimos días hemos escuchado, bueno, el Eguía, el de Neuquén, liquidándolo a Javier Milei. Hemos escuchado, bueno, se bajó Britos, el que era precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Sigue manteniendo Milei un caudal de intención de voto alto? Porque la sensación del último tiempo, no sé si es la sensación mediática, es que está en caída. Bussi sacando menos de 4 puntos en Tucumán. Sí, nosotros lo tenemos estabilizado. Él venía creciendo desde abril, que no crece, está estable. Nuestro último registro todavía no marcaba una caída en la intención de voto. Pero naturalmente cuando uno mira el fenómeno Milei, cuando uno lo mira como candidato, lo primero que sobresale es la falta de estructura. Sí, claramente. Una candidatura presidencial no se sostiene con un solo candidato. Requiere alguna organización de determinada magnitud, de un conjunto de gente a lo largo y ancho del país que sostiene la competitividad de ese candidato. Eso es lo que Milei no ha podido demostrar. Él ha tenido una primera participación en 2021, razonable, no fue una gran participación, salió tercero en la Ciudad de Buenos Aires, y extrañamente se volvió competitivo para esta elección presidencial. Digo extrañamente por el periodo de tiempo que pasó. Bueno, ¿no fue muy buena la elección de Milei en Ciudad en 2021 con 17 puntos? Pero no en los términos de garantizarnos que iba a ser un protagonista de la escena presidencial. Pero el protagonismo de Milei se lo da el protagonismo de la oposición y del oficialismo. Sí, yo digo que
para explicar el fenómeno Milei lo explica mejor el contexto de Milei. Claro, tal cual. Es el contexto el que lo pone. Es el protagonismo del oficialismo de la oposición lo que le da el protagonismo a Milei. Entonces, frente a esa circunstancia, él aparece competitivo en la elección presidencial, tiene que ir a construir su estructura que lo sostenga en esa campaña hacia la elección presidencial. ¿Cuál es la forma más rápida de construir una estructura? Bueno, apelar a metodologías que no son muy confiables, de ir a las provincias, ver quiénes pueden ser potenciales aliados, cerrar alianzas, pero no son alianzas que se construyen con el tiempo y con consensos entre la dirigencia que garantizan estabilidad en la relación entre el candidato y esa parte de la organización territorial en las provincias. Eso es lo que se está viendo reflejado que no funciona. No funciona con candidatos de Milei en las provincias que vienen sacando muy malos resultados. ¿Qué implicaría? Porque ayer hubo una operación armada, evidentemente, hablando mucho de la decisión de Milei de bajarse. ¿Qué implicaría un Milei fuera de carrera? ¿Son votos que van a dónde? ¿Todos a la oposición? Mucho porque, digamos, hoy es un candidato protagonista en la escena, ¿no? Digamos, no entremos en la definición precisa del caudal electoral, pero todos los estudios lo están dando con más de 20% de intención de voto. Con lo cual, si uno tuviera que distribuir ese 20% entre el resto de las ofertas, yo creo que ahí impactaría mucho en la interna de Juntos por el Cambio, porque gran parte del caudal que ha venido acumulando Milei son ex votantes de Juntos por el Cambio. Sistemáticamente estamos viendo no menos del 30% de esos votantes votaron a Juntos por el Cambio en 2021. Parte del Frente de Todos también tiene un caudal entre un 10 y un 15% de votantes del Frente de Todos, decepcionados, defraudados, desilusionados con el gobierno y que deciden apostar por algo nuevo. Pero y después, es raro en cuanto a perfil. Y después hay nosotros hemos identificado un 40% del voto de Milei es un voto ideológico. O sea, es un voto que abraza las ideas de Milei, lo que Milei representa, por lo tanto pudieran ir a partidos que expresen esas ideas que no sean necesariamente Milei.